una organización es algo que todos los días se lo va construyendo. Hemos avanzado, tenemos cosas significativas en cuanto al orgánico, pero yo en este momento decir que se ha consolidado una organización en un año sería mentirme a mí mismo. Es muy largo en las actuales condiciones. Pero lo bueno es que tenemos un movimiento que tiene un ámbito local, que se va poco a poco entronizando en los problemas especialmente de Loja, porque no somos un partido político, somos un movimiento local, y que se dispone permanentemente a hacer política en nombre del movimiento. Uno de los principales elementos que tenemos en nuestro accionar es no esperar para salir en tiempo de elecciones, de activarnos en tiempo de elecciones, sino todos los días hacer un espacio de análisis de la situación local y de generación de propuestas. Así que en esta tarea cuesta arriba vamos a seguir insistiendo con algunas situaciones que nos favorecen, oportunidades, con otras que nos detienen y a veces venciendo esa inercia de lo que significa que la gente rechaza a los partidos y movimientos políticos en una situación que hay que entenderla, hay que explicarla para poderla transformar. Claro, fíjense qué bonito que al cabo de tanto tiempo la dirigencia política entendió que la política se la construye diariamente y no solo en época de campaña, y bien dicho que le decían campaña electoral. La campaña tiene un periodo muy corto de duración, ¿no? Entonces, ya viene la campaña electoral, asomamos, gritamos, nos metemos por ahí, ondeamos banderas y ya está. No, pues por eso es que le llamaban el oportunismo político, ¿no? Que querían ver a ver quién está más, quién está menos. No, pues, y ustedes que son políticos, además con altísima formación, que esa siempre se la hemos reconocido, yo creo que están haciendo una buena labor ahora. Gracias, Freddy. Solamente voy a leer 4 lineecitas. El primer objetivo del Movimiento Acción Social Solidaria indica construir el poder local y fortalecer los gobiernos seccionales como estrategia para enfrentar los efectos del globalismo y la exclusión de diversos sectores sociales y comunidades. Hacer factible la recomposición del tejido social, la movilización popular y democracia interna, desarrollar las asambleas locales como espacios para la deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos. Esto, que es lo primero como los objetivos que nos proponemos, significa un trabajo permanente, significa una investigación permanente, el conversar con las personas, el generar desde la ciudadanía aquello que se ha perdido, el tejido social. Mi querido Freddy, anteriormente nosotros sabíamos quién vivía al lado, quién era la vecina. No me puedo olvidar todavía cuando había algún fallecimiento, las gentes se movilizaban, incluso antes pues los velaban en las casas, estaban allí. Es decir, ese tejido social, desde aquello que era desde el nacimiento, desde el compartir, hacían a veces pancito en la casa y lo mandaban a dejar a la vecina y la vecina también. Ese tejido social es el que se ha perdido, ese tejido de solidaridad. Relación, claro. Entonces tenemos que nosotros vivir en un mundo de ciudadanía, somos seres gregarios, pero ahora este individualismo nos mata, nos aísla, cada quien si tiene que ser más grande, tiene que pasar pisando a todo el mundo. Entonces como movimiento pensamos que eso hay que hacer los esfuerzos, para que en los barrios, y una muestra es lo que hoy en la mañana, por ejemplo, solamente lo cito porque estoy aquí en la radio, cuántas llamadas habían por el tema, de estos temas tan graves de Loja, a la unidad de los barrios, a la unidad de las personas. Exacto. Es decir, este es un proceso en la práctica de recomposición del tejido social y eso es lo que queremos hacer. ¿En base a qué? En base a las necesidades y a los planteamientos, que deben existir varios, pero que hay que consensuarlos en beneficio de un proyecto de Loja. Educación política es fundamental, doctor. No podemos entender la política sin que haya una educación política y ahora se está hablando también de una educación cívica. Hay cómo rescatar los valores, en el caso nuestro, profundos de la lojalidad, que van más allá de cualquier intento de una ley o alguna cosa de esos, pero esos valores
es necesario para que la gente tenga la posibilidad de entender lo que sucede. Frente al inmediatismo, Freddy, cuando yo vengo a esta radio, gracias a tus preguntas yo puedo argumentar mis respuestas. Y obviamente para argumentar mis respuestas necesito un tiempo prudencial para hacerlo. Pero si tú coges y miras a algunas personas que pasan con el dedito en el celular y no ven ni un segundo, y cuando ya ven 3 segundos, pasa, ¿qué capacidad crítica existe frente a los problemas? Entonces allí viene el tema de la educación política. Y no es que esto sea de todos. Yo tuve el último sábado que estuve aquí en Bacana hablando con los jóvenes, de escuchar a 2 jóvenes con una formación muy alta, justamente en temas políticos, ambos politólogos, sociólogos, etcétera, que dieron una verdadera lección. Yo les preguntaba, ¿y por qué los jóvenes no quieren participar? Y me dicen, no es que no queremos participar, lo que queremos es que no nos utilicen, que nos tomen realmente en cuenta en lo que nosotros decimos. Entonces, allí viene el tema de la educación política, de la educación popular, para que pueda entenderse un mensaje y para que pueda reconocerse en la práctica un derecho. Esa es una tarea permanente. No estoy hablando del adoctrinamiento político, ojo, que son 2 cosas diferentes. Estoy hablando del hacer político, que comienza con el conocer lo que sucede en el medio. Aquí estamos viviendo, hay un libro de la Sociedad de Idiotas, alguna cosa es de Laje, en la que no es que les está peyorativamente diciendo, sino es la sociedad de los desinformados, de los que no tienen un conocimiento y no pueden actuar. Y ese es un problema grave. Por eso el tema político va a volver, que vuelvan y vuelvan rápido las juventudes de cualquier organización política. Esos jóvenes tienen la posibilidad de construir una propuesta de realidad desde sus propias expectativas, pero eso es necesario. Entonces allí no caeremos víctimas de unos cuantos populistas que quieren acabar con nuestra sociedad. Claro, últimamente hubo mucho desdén por la política y los jóvenes se dejaron, seguramente, fueron más bien invadidos por esto de la tecnología, de las redes, y se descuidaron, pero no se dieron cuenta luego que todos estos problemas sociales que viven, el primero, el más lacerante en una sociedad, que es el desempleo. Obviamente la seguridad también es concomitante porque es fundamental, pero el desempleo no tiene precio. Entonces, los jóvenes no entendieron, ¿no? No entendieron. Por eso, yo felicito, doctor, quiero pasar al segundo tema, felicito el esfuerzo que usted hizo por construir una organización política y que tiene como propósito justamente soliviantar a la juventud, al pueblo, a la gente, involucrarla, vincularla en los temas que son de la sociedad, tal como usted dijo. Es que no puede haber doctrinamiento donde hay intelecto, donde hay formación, donde hay democracia. No cabe ahí el adoctrinamiento, es imposible. Entonces, ustedes bien formados, bien preparados, dan paso a otras generaciones. Qué bonito que es ese relevo intelectual de liderazgos políticos. Y por eso quería pasar al segundo tema cuando usted dijo, miren la llamada, la gente quiere participar. Incluso hasta esto es saludable. Yo conversaba con una persona, qué bonito, a veces tengo suerte de conversar con personas inteligentes de afuera. Me decía a mí me ha llamado la atención ver cómo la gente lojana es participativa. O sea, él veía el desastre que estaba un poco la ciudad, era consciente. Dice, yo vine a Loja por unos asuntos académicos y me topo con esto. Pero veo que la gente de Loja es muy participativa. ¿Cómo lograron que penetre esto? Ahí viene el tema del populismo. ¿Por qué cree usted que llegamos a este nivel, doctor? Usted que tiene autoridad hasta más no poder, fue alcalde de Loja, claro, a una edad muy temprana, pero nunca vivimos esto, ¿no? Nunca vivimos esto. ¿Por qué cree usted que llegamos a este nivel?
Las lojanas y los lojanos tenemos algo muy especial. Nos unimos a lo largo de la historia en el ostracismo. Exacto. Siempre fuimos relegados. Loja, esa expresión del último rincón del mundo, significa eso. No significa algo peyorativo per se, sino no significa que somos lo último, significa que vivimos en el ostracismo. Entonces eso nos hizo unir. Nos, Que no es otra cosa que vivir aislados. exactamente. Ya. Pero este aislamiento, los lojanos aprendimos a sacar provecho de todas estas situaciones completamente, yo diría, injustas. La gente de Loja no se vinculó históricamente directamente con Quito, con Guayaquil, sino buscó Europa, buscó Francia, y de allí venían los libros y se generaron los círculos de lectores, y de allí es la intelectualidad lojana, que logra impactar en todo el país, y allí está justamente aquello que es importante rescatarlo, la interrelación de las personas. Eso es un elemento. El otro elemento es que históricamente también hemos sido gente que hemos vivido del comercio, y entonces el eje Piura, Loja, Cuenca fue nuestra forma de vida, y esa interrelación de lo que no se ha rescatado de una forma de convivencia transfronteriza sobre la que tú me puedes dar cátedra ahora, mi querido Fred, porque tú has vivido como hombre allá de frontera, nos hizo mirar el desarrollo desde otras perspectivas. Y un tercer elemento es que algún día fuimos el centro, por ejemplo, de la explotación minera, porque Loja está en el centro entre la explotación de Zamora y la explotación aurífera del oro. Y de allí también nos proyectamos al mundo con el tema de la cascarilla. Es decir, tenemos un pasado importante. Y eso nos hace a veces repensar, eso lo llevamos en nuestra información de muchas generaciones atrás y de alguna manera nos permite este espacio de participación. Pero obviamente hemos sido poco a poco absorbidos por otras corrientes nacionales que han trocado al compositor lojano, al artista lojano, al sentimiento lojano con otras formas. Y entonces allí esa pérdida de identidad nos pone en un momento como víctimas para cualquier acción, por ejemplo, populista. Yo rescato entonces la necesidad de insistir en el tema de la participación. Pero allí, ¿cómo se logra la participación, mi estimado Freddy, ciudadanía? Se la logra en primer lugar con un liderazgo democrático, participativo de alto nivel. Aquí lo que nosotros necesitamos es volver a creer en algo grande. Acordémonos de esa partecita del himno, fuimos grandes y hoy más lo seremos, he cantado en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, esto nos debe llevar a repensar a Loja. Aquí no necesitamos una autoridad por aquí, otra autoridad que tenga la práctica de la rodilla doblada, sino que tome la hidalguía lojana, esa estirpe lojana y diga, nosotros fuimos grandes, pero ahora tenemos que ser más. Entonces allí tenemos un elemento. El otro elemento es de que tenemos que superar algunas taras que también las tenemos, de aquella de lojano come lojano. Hay que buscar elementos mayores de participación. Doctor, perdone que le interrumpa, es porque hay una llamada 725-402, 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Y buenos días, doctor Freddy Aponte. Buenos días al doctor Jorge Reyes. De Zapotillo le saluda el ingeniero Freddy Coronel Álvarez. Mucho gusto de escucharle, doctor Jorge Reyes, y muy buena su acotación sobre la capacitación política que tiene que haber para la formación de líderes. Eso está haciendo falta y uno de los grandes ejemplos negativos de las faltas de líderes es Loja, con las autoridades que hay. No hay para qué decir el nombre, ni el título, ni el puesto. Entonces yo sí considero, doctor Jorge Reyes, que eso tiene que ser un proyecto de capacitación en lo político, para que la gente esté preparada para el manejo de las instituciones, en saneamiento ambiental, para lo que es el problema grave que tiene Loja. No saben cómo solucionar el asunto del agua potable. Tiene que haber también por componentes el desarrollo del agro para desarrollar proyectos productivos, por componentes también para el desarrollo de vivienda, para generar vivienda, generar fuentes de trabajo.
también el desarrollo turístico y otros componentes más que se abren desde las administraciones municipales a nivel de cantones y capitales de provincia. Doctor Reyes, muy buenos días y gusto de escucharle. Muchas gracias, qué hermoso. Quiero enviarle un fuerte abrazo allí a Freddy en Zapotillo. Hermoso, caramba. Yo quiero contarte solamente 15 segundos. Está desarrollando un proyecto para mejorar la productividad de la cebolla al doble. Es decir, lo que ahora te da una cantidad de X, no voy a decir cuánto, no recuerdo, de quintales de cebolla por hectárea, él está logrando hacerlo el doble. Y está pensando en algo, dice, con eso podemos competir en precios con lo que viene del Perú. Claro. Allá, solito, Claro. sin que haya autoridades que patrocinen, incluso académicamente, todo un estudio, creo que de las algas marinas, etcétera, etcétera, cosas. Pero topa ahí algo que me permite empatar el discurso. ¿Qué es lo importante, mi querido Freddy? Lo importante es, por un lado, creer en la diversidad. Nadie puede meternos en la cabeza de un pensamiento único. Tenemos que estar abiertos a la diversidad de criterios. Pero lo importante de eso es que podamos hacer consensos. Y los consensos vienen en torno a los grandes problemas. Pongo algo así chiquito, algo de ejemplo. ¿Cómo no podemos ponernos de acuerdo en un plan turístico para todos impulsar el desarrollo de nuestra Loja a propósito de lo que decía en toda la provincia de Loja? No hay ni siquiera con quién. O sea, no hay una autoridad en ninguna institución, ni siquiera en el mismo Ministerio de Turismo, porque son empleados que solo es como una oficinita que depende de Cuenca y para recibirlo al jefe cuando viene, llevarlo al valle y nada más. Es terrible eso, cómo se descuidó. Y Loja es una fortaleza en el tema turístico, pero no lo estamos explotando. Entonces no hay un proyecto, no hay un plan de desarrollo a largo plazo, no hay una autoridad. Doctor, hay personas que creen que una vez que se ha topado fondo, podamos nosotros emerger exitosamente. ¿Puede ser posible eso o no? Tiene que ser posible. A veces necesitamos que el agua se enturbie para luego, cuando se asienta, poder ver bien lo que sucede. Hay que aclarar, hay que enturbiar para aclarar. Para aclarar. Es frase de su amigo Mao Zedong. Exactamente. Entonces yo creo que allá hay un elemento. El segundo elemento es que hay que repensar el concepto de esta querida Loja en cuanto a ciudadanía y a propósito de la pregunta de la participación ciudadana. Solo un ejemplo, Freddy. Ayer utilizaba la metáfora del cerebro. Ni tú, ni yo, ni Karinita, ni ningún ser humano tenemos dos cabezas. Pensamos y actuamos con una sola cabeza. Bueno, hay uno que el ingeniero Bailón le decía cabezón. Sí, sí, exactamente. De ese debe de ser, hay cerebro vacuo seguramente, pues era grande. Entonces, mira, pero sucede que el cerebro de todos los seres humanos tiene dos hemisferios. Tiene el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Pero no están sueltos. Hay una estructura tremendamente grande que es más voluminosa en las mujeres, que une los dos cerebros, que se llama cuerpo calloso. Cuando eso está cortada, esa comunicación, entonces se acaba la coordinación del cuerpo. Si en el un lado entiendes el lenguaje, en el otro hemisferio tienes la retórica. Todo esto hay que trazarlo, y lo estoy pensando de aquí del Cabildo. No es que hay dos cerebros en el municipio de Loja, no puede existir. Hay un cerebro, uno solo, una sola cabeza, con dos hemisferios, el uno el ejecutivo, que representa el alcalde, y el otro que son el legislativo y la fiscalización, los concejales. Si esos no están unidos, pues entonces tenemos aquí un verdadero circo. Ayer decía en una entrevista, decía aquí en esta emisora, es una práctica circense que no topa los problemas fundamentales. Y hoy amanecemos con otras noticias que en lugar... Termino con esto, que en lugar de llegar a acuerdos, de suavizar el asunto, de poner una persona que sirva de vínculo entre los unos y los otros, se pone a un señor que armó relajo y que los denunció a los concejales. Qué extraordinario, doctor. Si lo iba a interrumpir de manera puntual por eso. O sea, ¿cómo será que se ha ensañado con el pueblo? Tuvo una persona de inicio que generó todo este antagonismo, este ambiente belicoso, ¿no?
convirtió al municipio, a los concejales y a la sociedad en una especie de guerra, vamos a llamarle más, con sus propios nombres. Y cuando está caído, lo trae todavía justo en el momento menos indicado. Lo ha traído, me entero por el concejal que acaba de salir, que dice que de nuevo lo ha traído este personaje que es deleznable en realidad, que generó todo este ambiente de malestar en la ciudad, en la sociedad. Entonces ahí sí ya uno se pierde, ahí sí ya no sé qué dirá ese hemisferio zurdo, el derecho, ya no sé qué será, cómo pueden pensar, o sea, qué los anima a hacer estas cosas, qué los ilumina. Uno se pierde, no puede, de verdad se rinde, yo me rindo y digo, bueno, pues ¿qué quiere el alcalde, no? Y comenzó así con colaboradores de comunicación. Créame que una persona enemiga de todos los periodistas, de los medios, ¿sí? Una persona y que provenía de por ahí, que no quisiera más bien alargarme en eso. Entonces trajo a este personaje también que comenzó a hacer un escándalo en la institución. Luego tuvo colaboradores en obras públicas que no le daban una mano. Usted hacía un buen trabajo en esas obras públicas, se acuerda de los colectores marginales y todas estas obras que eran importantes. Pero algún día, si quiere, lo vamos a reivindicar. Doctor, a veces usted, yo lo noto, que se inclina al correísmo y de hecho estuvo participando. Pero mire, yo aprendí una lección ahí, por eso no hay un día que uno no aprende. No se olvide que Correa, por ejemplo, en las sabatinas lo pulverizaba, por ejemplo, a Lucio. Le daba y le daba y le daba y le daba y le daba café, almuerzo y merienda, como decimos en el pueblo. Le daba a Maguad, le daba a Bucaram, le daba a todos sus antecesores y los pulverizaba y los banalizaba como líderes políticos. En otras palabras, los exterminaba. Pero mire usted ese estratagema. Yo no sé hasta qué punto le dio resultado, cosa que cuando ellos salían a la palestra política sentían como vergüenza. Decían, no, este ya no sirve para nada. O sea, logró alienar la mente de la gente y a demostrarles que esos tipos que pasaron antes no valían nada y que él era el mejor. No se olvide que a usted le hicieron lo mismo, doctor, yo recuerdo. Por eso es que la juventud no lo recuerda usted. Además, usted se replegó. Exactamente. Usted se replegó y dejó ahí que le den y le den y le den y le den y le den. Y entonces la gente decía, este ha sido el bueno. Y no se daban cuenta lo que nos estaban haciendo. Pero mire usted esa mañosería. Con esto termino. Por eso es que una persona intelectual, que sabe de política, que se ha preparado muchísimo en la política, dijo, yo no veo la posibilidad de que una persona buena gane la alcaldía. Solo los malos. Debe tener una dosis de maldad, de perversidad, como estas personas. Yo estaba pensando siempre en su ejemplo también, doctor. Freddy, lo primero, tú siempre me has conocido como un hombre de ideas progresistas, de izquierda, y aunque he sido candidato por dos movimientos, porque no tenía más, que es el APLA, tiene una orientación a la izquierda, y Centro Democrático también, desde el centro un poco hasta la izquierda, dependiendo de quién esté al frente de esto. Yo soy una de las personas, creo que a lo mejor de los pocos que dicen, yo me he formado en esto, no creo que las cosas sean incambiables, pero me mantengo en una forma de mirar al mundo y soy orgulloso de ello. Y eso me da la autoridad para concurrir a cualquier lado y decirle, sí, esa es mi práctica desde joven de 15 años. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo, por ejemplo, con aquellos que quieren a sangre y fuego imponer su pensamiento. Por eso creamos el MAS, donde dice, la diversidad es la fuente de la creatividad. Entonces yo voy a apostar a ese orgullo de que ninguna situación no tengo precio en lo económico, tengo un precio muy elevado en lo sentimental, en la vinculación con las personas, etc. Entonces, creo que por allí va el primer asunto. El segundo asunto es lo que tenemos que hacer, Freddy. Va a llegar un momento en que la gente se ponga a pensar con esta durísima lección
que hemos recibido en esta administración municipal y que digan no más de lo mismo, no más populismo, porque el alcalde sigue haciendo campaña. Yo los invito a la ciudadanía que revisen todos los programas que se hace a través del Patronato de Amparo, lo que era el Patronato de Amparo Social, el CASMUL y algunas otras cosas. Está en permanente campaña desde el primer día y sigue en campaña, olvidándose. ¿Con dádivas? Está con reuniones, con dádivas, con ofrecimientos, que por aquí, por acá. Bueno, esto es hacer una campaña y no sentarse a hacer lo que debe hacerlo. Por eso le digo, doctor, usted apoyó y si quiere le puedo reconocer por qué usted apoyó el correísmo, pero quien dirige ahí es una persona que estuvo mucho tiempo en el correísmo, ¿no? Y que se las sabe todas y sabe cómo es el modus operandi del populismo, que ellos lo disimulan con dádivas, o sea, ellos le llaman asistencia social, y que no es más que un empobrecimiento sistemático, muy inteligente para engañar y para seguir empobreciendo más a la gente. Pero ¿quién está ahí? Doña Patricia estuvo mucho tiempo en el MIES, en el correísmo, pero mucho tiempo, entonces aprendió esas prácticas, cómo son, cómo debe ser, cómo se conquista a la gente. Ese es un tema... Y eso hay que analizarlo, porque lamentablemente para la humanidad el populismo no solamente es de izquierda, sino es un populismo de derecha. Entonces tenemos una práctica... De donde sea. Exactamente, y a eso quería llegar. Que eso de aprovecharse porque en el fondo, ¿qué es? Aprovecharse del hambre, del desempleo de las personas, de la desesperación, venderle un poquito este ratito para saciar a lo mejor una gotita de agua para la sed. Pan para hoy. Pan para hoy, sí, hambre para mañana, dicen usualmente. Totalmente. Entonces, eso tenemos que cambiar, porque no está mal que se atienda el astrado de un barrio, el alcantarillado de un barrio, etcétera, pero está pésimo de que no se resuelve el problema del agua potable. Y algunas personas que yo escuchaba... Y hacerle creer que es el astradito, que esa cosita, eso es un hombre, un mesías. Exactamente. Ese es el problema, pues. No le hacen entender que ese es su derecho, que ese es un derecho que él lo está pagando además, que no es un acto grandilocuente, prodigioso, magnánimo. No, es un acto de que no tengo por qué sacarte en cara lo que he hecho, es mi obligación, para eso me pagan, porque tengo que hacer esto. Ellos no le presentan eso al pueblo. Y ya ven, le dicen, lo que nunca hizo nadie, nosotros lo hemos... Solo así es el discurso, ya lo conozco, el discurso populista. Y entonces aquí lo que hay que decirle a la gente, porque yo escucho que muchas personas escriben en redes sociales, etcétera, dice, es que no tiene plata para hacer. Señor, hace más de un año le autorizaron, solamente para poner un ejemplo, el empleo de hasta casi 5 millones de la devolución de los fondos del IVA para que haga la conducción sur de Carigán. Ahora están en mucho más. Un año y no lo ha hecho. ¿Cuánto no han utilizado? Hay que leer nomás la liquidación presupuestaria del 2024 para establecer cuánto no utilizaron. Si no siquiera hay capacidad de una buena gestión de gasto. Y entonces, esto ya es un nivel de perversidad. Sí. De no tener corazón con esas gente. Vea, todos los días yo paso por la Pío Jaramillo y hoy de mañana que venía acá, estaba ya la gente allí con sus botes, cogiendo agüita en el Parque Lineal del Sur. No, ¿en serio? En serio, todos los días. Y algunas veces he presenciado hasta empujones porque se enojan. Claro, no puede ser. Y la gente dice, bueno, ¿y cuándo llegue el tanquero? O sea, volvimos. Y él no se inmuta. Es que esa es la cosa más terrible. Yo no sabía dónde meterme con eso. Y por eso construimos, Freddy, el plan emergente del agua potable. Yo la dejé a Loja con 580 litros por segundo, que puede con esa agüita darle 170 litros por persona, 170 litros, que significan 9 canecas aproximadamente de agua por ciudadano en este momento. Entonces, no hay... Con Curitroje. Hicimos Curitroje, que es uno... Aparte de eso, hicimos el plan emergente del agua potable, que fue mejorar la línea Jipiro 1, la línea Jipiro 2. Y ahora esa agüita la están botando, destruyeron la línea de Jipiro 2, destruyeron o lo dejaron allí botado las estaciones de bombeo, cuando de allí podía perfectamente bien alimentarse la parte occidental de la ciudad. Entonces yo me pregunto,
que es tan difícil entender una situación que para mí se me hace tan simple y que para un técnico debe ser todavía más simple. No hay voluntad política, no les importa. No hay autoridad. Ni eso. No hay liderazgo. Eso es lo que está sucediendo. No hay capacidad. Sobre todo, Freddy, no hay corazón. ¿Qué hace una familia que, no, aquella, como me pasó el otro día, voy a correr y venga a bañarse, abre la llave, no hay. Ya, eso fue. No. ¿Qué pasa con aquellos que no han tenido una semana, que no tienen meses, incluso un mes de agua? Eso hay que pensar. Hemos retrocedido en la historia por estas prácticas populistas que hay que condenarlas y no confundir la atención en cuestiones puntuales con un gran plan de Loja. Doctor, el tercer punto se nos queda. Y ese tercer punto lo vamos a tratar exclusivamente, que era el tema ya del gobierno. Pero mejor, porque hasta eso habrá corrido un poco más de agua. Bajo el puente podríamos analizar la situación, sobre todo para Loja. A mí me tiene preocupado la ratificación del ministro de Obras Públicas, porque, por ejemplo, en Loja estamos en una crisis espantosa en el tema vial, y es verdad, no se ha recibido nada de apoyo en materia de vialidad. Entonces, ese tema lo trataremos otro día, doctor. Le quedo infinitamente agradecido. Freddy, querido, muchas gracias por la invitación, pues, y esperemos que las cosas cambien. Y si no, tenemos que hacerlas cambiar nosotros. Exactamente.